mañana para que usted nos acompañe yendo a el libro de Lucas, en su capítulo número 13, Vamos a estar leyendo unos versos que encontramos en el verso 31 al verso 33. Vamos a leer esa porción, luego oramos por cada una de las peticiones. Si usted tiene alguna petición, levante sus manos en fe y creámosle al Señor esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Aquel mismo día, llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Mire qué interesante. Quiero invitarle entonces a que oremos por estas necesidades y por todas aquellas que cada uno de ustedes esté pasando. Quiero invitarle entonces a que nos unamos en oración. Amado Dios y Padre que estás en gloria, hoy venimos acercándonos a tu presencia. Venimos trayendo a ti cada una de nuestras peticiones. Hoy, Señor, oramos por aquellas manos que se levantan. Oramos también por la petición de nuestro hermano Macario. Señor, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que obres en la vida de mis hermanos de una manera especial, de una manera maravillosa. Señor, por amor de tu nombre, extiende tu mano preciosa, tu mano maravillosa sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Obra de acuerdo a tu misericordia, como solamente tú lo sabes hacer. Señor, te lo estamos suplicando en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, bendito y alabado sea su santo nombre. Gloria a Jesús. Sean bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. Nos alegra verle, nos alegra que esté con nosotros, pues usted es parte de nuestro servicio. Gloria al Señor. Hoy quisiera compartirle, hermano, en este pasaje algo maravilloso, y algo que me llama la atención es el carácter del Señor Jesús. Cuando hablamos de el carácter, estamos hablando de lo definido que tenemos que ser. En la vida, usted y yo, hermano, tomamos decisiones. Esas decisiones que tomamos muchas veces, hermano, son difíciles. Con algunas vamos a quedar bien, con otras podemos quedar mal. Una de ellas pueden, hermano, que la gente nos aplauda y nos alabe. Otra puede, hermano, ser que nos critiquen y hermano, y como decimos vulgarmente, nos bajen el pellejo. Pero, hermano, eso es lo que tiene que ver con nuestro carácter. En la misión que el Señor nos ha encomendado, nosotros tenemos que ser definidos
¿Por qué? Porque, hermano, nuestras decisiones no es para que hoy pensemos una cosa y mañana pensemos otra. Tenemos que trazarnos una línea, cueste lo que cueste. Pero, hermano, esa línea va a ser nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestra definición, y ahí vamos a seguir hacia adelante hasta llegar a la meta. Jesús nos va a dar a nosotros un ejemplo tremendo. El Señor Jesús viene y tiene una definición marcada. Él sabe, hermano, que Dios ha establecido un camino para él y que ese camino va a terminar en la cruz del Calvario, porque él sabe, hermano, que en la cruz del Calvario él va a pagar el precio por todos y cada uno de nosotros los pecadores. Él va a pagar el precio por nuestros pecados. Pero conforme él va caminando hacia Jerusalén, se va enfrentando, hermano, a una serie de problemas. Y déjeme decirle, los problemas más serios a los cuales Jesús se enfrentó son los problemas religiosos. Es increíble, hermano, pero en los tiempos de Jesús había un sinfín de creencias, y esas, déjeme decirle, todavía a la fecha de hoy no han variado. Hay muchas formas o muchas creencias, muchas maneras de pensar. Y, hermano, cuando nosotros en nuestra forma de pensar, hermano, lastimamos a alguien porque no cree lo que yo creo, entonces nos tenemos que enfrentar a una serie de problemas. ¿Por qué? Porque eso sucedió en la vida de Jesús. Y me llama la atención porque dice la Biblia, el mismo día, o sea, cuando el Señor sale, hermano, de estar sanando a una persona que tenía problemas serios en su cuerpo y lo sana en día de sábado, es ahí donde, hermano, los fariseos y los saduceos estallan. Había venido, hermano, ocasionándoles Jesús una serie de problemas. Si usted puede leer en los evangelios, va a encontrar que el Señor Jesús sanó a 7 personas y que la sanó a cada una de ellas en un día de sábado. Lastimosamente para los fariseos, hermano, hacer una sanidad en el día de sábado era, hermano, hacer un trabajo. Y el trabajo estaba totalmente prohibido por la ley del sábado, o sea, la ley del sábado. No se podía realizar ningún trabajo. Y para los fariseos, hermano, hacer una sanidad o hacer una liberación era un trabajo. Ellos lo tenían dentro de sus conceptos, lo tenían como un concepto de trabajo, y eso era sumamente prohibido. Lo más asombroso es que dentro de la ley del Sabbat, el que quebrantaba uno de los ritos o una de las ceremonias que estaban prohibidas en día de sábado, era, hermano, castigado con la pena de muerte. Imagínense, o sea, cualquier cosa, por mínima que pareciera, era castigada con la pena de muerte. Y el Señor Jesús rompe, hermano, esas costumbres religiosas del día sábado por 7 veces. O sea, 7 personas
aparecen en la Biblia sanadas en día de sábado. Y eso, hermano, provocó un serio problema, porque si se le daba credibilidad a lo que Jesús había hecho, entonces la ley se quebrantaba. Y si se quebrantaba la ley, hermano, era motivo de despreciar o hacer de menos lo que Dios le había revelado a Moisés. Y para el pueblo judío, Moisés era un hombre, hermano, de los más prominentes que Dios había levantado. Entonces para ellos era imposible, hermano, quebrantar la ley. Entonces Jesús cada vez firmaba, hermano, su sentencia de muerte, según ellos. Pero, hermano, en este pasaje nos va a revelar que dentro de los fariseos, quiero que note eso, en los tiempos de Jesús, hermanos, se tenían contabilizados aproximadamente 6,000 fariseos. Eran los que se tenían contabilizados. Y dentro de esos 6,000 fariseos, hermano, estaban catalogados como 7 grupos. O sea, dentro de ellos mismos había, hermano, una fisura enorme, porque dentro de los mismos fariseos, unos creían una cosa, otros creían otra cosa, unos aceptaban una cosa, otros no aceptaban eso, y era un solo problema. ¿Se puede usted imaginar lo difícil que era ponerlos de acuerdo? Entonces quiere decir que dentro del mismo fariseísmo teníamos o se tenía una tremenda división en la forma de pensar y en la forma de ver las cosas. Yo se las voy a leer así rapidito. Si usted tiene tiempo de apuntarlas, pues las puede apuntar. Vamos a ver las clases de fariseos que habían en el tiempo de Jesús. Imagínense, eran unas cosas insignificantes. Pero dice que estaban los fariseos conocidos como los fariseos del hombro. Cosa rara. ¿Por qué? Porque dice que estos fariseos siempre cargaban en el hombro el listado de todas las obras buenas que hacían. ¿Se puede usted imaginar? Ellos creían, hermano, que por las obras que ellos habían realizado eran merecedores de todas las bendiciones del cielo. Y ellos no solo creían eso, sino que las andaban cargando, y por eso se conocían como los fariseos del hombro. Luego tenemos los fariseos que se les denominaba los fariseos espera un poco. Era como cosa rara, porque para ellos siempre existía una segunda oportunidad. Para ellos no había que hacer las cosas a prisa. Ellos siempre decían: esperemos, Dios puede hacerlo mañana. Para Dios hay tiempo todavía. Y por eso se les denominaron los fariseos espera un poco, porque para ellos siempre que se hablaba con algún rabino de ellos, ellos decían: ten paciencia, espera un poco. Y así se reconocían. Luego teníamos los fariseos cardenales. Estos fariseos se consideraban, dentro de ellos mismos, se consideraban los más santos, los más consagrados. Ellos creían, dentro de ellos, o sea, estaban los que creían que para uno mantenerse sin pecado,
no tenía que hablar con ninguna mujer, ni en el templo, ni en las calles, ni en ninguna parte. Dentro de ellos se catalogaron algunos extremistas que, hermanos, se taparon los ojos para no pecar. Ellos creían que cuando una persona veía a una mujer, pecaba. Cuando alguien hablaba con una mujer, pecaba. Y que la mujer era un instrumento para hacer pecar al hombre. Y ellos, hermano, uno de ellos se cubrían los ojos y andaban, hermano, hasta siendo guiados por alguien, porque ellos no querían pecar. Y como se consideraban los más santos, se les llamaban los fariseos cardenales. Y luego tenemos los fariseos de la joroba. Los fariseos de la joroba era gente, hermano, que aparentaba una falsa humildad. Y para ellos el ser santo era un sinónimo, hermano, de humildad. Y para ser humildes, hermano, ellos creían que el hombre tenía que caminar viendo hacia sus pies. Se puede usted imaginar qué difícil ha de haber sido esa vida de sacrificio que ellos llevaban. Entonces ellos andaban inclinados viendo hacia abajo, porque si ellos se extendían su mirada, creían ellos que pecaban. Y entonces se les llamó los fariseos de la joroba. Y luego tenemos los fariseos de la contabilidad. Estos fariseos eran tremendos. ¿Por qué? Porque ellos llevaban un listado de todas las cosas buenas que ellos habían hecho en su vida. Y no solo tenían el listado que habían hecho en su vida, sino que cada vez que oraban, se la enseñaban a Dios. Y cuando ellos le enseñaban a Dios, era como que le quisieran decir: Señor, estás en deuda con nosotros. Cuando yo le leo estos tipos de fariseos, usted puede, hermano, visualizar mentalmente su Biblia y darse cuenta más o menos en la Biblia dónde están esta clase de personajes. Por ejemplo, esta clase de personajes de la contabilidad. Usted se recuerda de aquel fariseo y aquel publicano que llegaron al templo a orar. Y dice que el fariseo oraba de esta manera y le decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y después de que decía eso, le decía: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que poseo. Y empezó a sacarle el listado. O sea, prácticamente ahí Dios estaba en deuda con este hombre. Era exactamente esta gente que se acercaba para sacarle en cara a Dios lo que él había hecho. Y hermano, es exactamente como aquel que le dice a usted: mire, usted quiere ser sanado, ayune 3 días. Y si usted ayuna 3 días, Dios está obligado a sanarlo. Hermano, déjeme decirle, Dios no actúa por lo que nosotros hacemos. Dios actúa por su gracia, por su misericordia, y en su soberanía Él hace lo que Él quiere. Amén. Mire qué tremendo. Entonces tenemos otro grupo de fariseos, que estos fariseos eran tímidos y temerosos. Estos fariseos tímidos siempre caminaban con un miedo espantoso de que Dios podía castigarlos. Cualquier cosa que sucedía en la vida es porque era un castigo de Dios. Y déjeme decirle, estos fariseos siempre, aunque era una regla general, todos creían que la enfermedad era, hermano, motivo de un pecado. Y si usted, por ejemplo, estaba pasando una situación difícil, hermano, la respuesta es: pecaste, fallaste, hiciste algo malo y por eso Dios te está castigando. Cualquier cosa, hermano, estas personas
eran tan estrictamente, hermano, tímidos al castigo de Dios. Y decían, porque o fallaste, porque le fallaste a Dios, es que te está viniendo eso. Y ellos siempre, hermano, tomaban sus creencias como algo que los perseguía. Y era, hermano, tremendo ver cómo estos nunca eran libres, siempre se sentían como perseguidos. Y luego está el último grupo, que era la gente temerosa del Señor, que anhelaba las cosas de Dios. Muchos de ellos se acercaron a Jesús, unos lo hicieron de noche, otros lo hicieron en algunas circunstancias, pero ellos temían ser echados fuera de la sinagoga. Y estos, no cabe duda, eran los que se acercaron a Jesús. Usted puede ver dentro de ellos a Nicodemo. Nicodemo amaba al Señor, pero lo hizo de noche. O sea, tenía miedo al sistema religioso de su tiempo. Hay varios hermanos que se acercaban. Hay uno de ellos también era, por ejemplo, Pablo. Pablo dice que era fariseo, hijo de fariseos. O sea, él estaba dentro de esa línea y tenían miedo que los identificaran. Pero uno de ellos, dice la Biblia, que se acercaron, no cabe duda, escucharon la noticia que Herodes quería matar a Jesús. Y por eso se acercaron acá y le dijeron, sal de tu tierra, huye, porque Herodes te quiere matar. Este Herodes es conocido como Herodes Antipas, o sea, Herodes el hijo de Herodes el Grande. Estos, hermanos, siempre que asumían un puesto en el gobierno, hermanos, se tornaban tan criminales. Y este era prácticamente hijo de uno que había sido asesino y medio. Pero entonces viene él, y no cabe duda, él quiso amedrentar a Jesús porque temía, hermano, que pudiera levantarse una guerra civil, que pudiera levantarse, hermano, un motín en el pueblo y que pudieran tener problemas con el imperio. Entonces, cuando viene él y le manda a decir a Jesús, Jesús aprovecha para explicarle no solo a la gente, sino para explicarle, hermano, a los judíos la misión para la cual Dios el Padre lo había mandado. Y es aquí donde yo voy a detenerme unos minutos hablándole acerca del carácter que nosotros debemos tener de parte del Señor. Quiero que vea, dice que cuando Jesús oyó que le dijeron, Herodes te quiere matar, hermano, el Señor Jesús le contestó y les dijo, vayan a decirle. Pero me llama la atención porque en lugar de decirle, vayan a decirle al excelentísimo Herodes que no se preocupe, que yo no tengo la intención de ocasionarle problemas, yo ya me voy a ir. Hermano, le manda y le dice, díganle a esa zorra que yo tengo un plan determinado por el Padre, y que en ese plan que tengo determinado por el Padre no hay diablo ni ninguna cosa creada sobre la tierra que pueda impedir que yo pueda llegar a la meta, que es Jerusalén, y morir en Jerusalén. Ahora, fíjese qué tremendo. El pueblo judío, hermano, cuando quería decirle algo ofensivo a cierta persona, usaba algunos términos. En este caso usan el término zorro. El término zorro, hermano, dentro de los judíos quiere decir tres cosas. Una de ellas, hermano, es conocida. Dice, o sea, el zorro es conocido por lo astuto entre los animales, o sea, por su astucia. Luego,
es conocido como lo destructivo, por lo destructivo. Y el último es el símbolo de la bajeza y de la insignificancia. El zorro era conocido así. Y hermano, me llama la atención porque cuando el Señor le manda este recado, le está dando a entender que Él no depende de ningún sistema sobre la tierra, que Él depende del cielo. Pero primero le manda a decir: díganle que yo soy el que echo fuera demonios. Díganle que yo soy el que sano las enfermedades. Está diciéndole: soy el que tengo la autoridad sobre la vida y la muerte, y nada sucederá sin que Dios no lo permita. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Quiero que vea, aquí van a suceder dos cosas importantísimas. Había dentro del grupo que seguía al Señor Jesús mucha gente que anhelaba que Jesús le respondiera al gobierno como un líder, hermano, que le respondiera como alguien que quería enfrentársele. Y esa gente, hermano, cuando Jesús le dijo: díganle a esa zorra, hermano, se ha de haber puesto feliz, se ha de haber puesto, hermano, ha de haber saltado de la alegría y ha de haber dicho: ese es el líder que nosotros queremos. Y yo me imagino que ya se armaba, hermano, la revolución en ese momento. Pero el Señor solo lo hizo para decirle que Él tenía una meta definida. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Hermano, Dios trazó una meta definida para usted. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses que no es que nosotros ya lo hayamos alcanzado todo, pero él se pone como ejemplo y dice: pero una cosa hago, me olvido de todo lo que queda por delante, o de todo lo que queda atrás, perdón, y me extiendo hacia el blanco, hacia el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Y eso es exactamente la meta. Dios trazó una meta para usted. Y déjeme decirle, muchas veces usted y yo vamos a tener problemas, y vamos a tener problemas fuertes, hermano. Y en esos problemas fuertes nosotros vamos a pensar que nos vamos a morir. Nosotros vamos a pensar, o vamos a llegar a pensar, que no vamos a salir de ahí, que la situación es tan difícil que, hermano, usted puede decir: hasta aquí llegué yo hoy. Hermano, perdone. Usted y yo tenemos que saber que nuestros días no dependen de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Nuestros días dependen de aquel que nos dio la vida, porque solo hay uno que pudo darnos la vida y es el único que puede quitárnosla. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo nos dice, no recuerdo exactamente el versículo, si usted lo encuentra y me ayuda, yo se lo agradezco. Él dice: estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, dice, nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguno. Dios tiene en sus manos su vida y mi vida. Hermano, si está pasando algo en nosotros, es porque es parte del proceso que Dios tiene para trabajar con cada uno de nosotros. Pero, hermano, para que llegue el momento final, yo creo que nosotros debemos recibir de parte del Señor, hermano, que nuestros días ya están llegando a su final. Yo estoy seguro que el Señor Jesús va a hablar a nuestro corazón y va a revelarnos, hermano, para que nosotros podamos irnos preparando para ese día final.
Él no nos va a agarrar desaprevenidos. Él no va a venir a nosotros como ladrón. Hermano, Él va a revelar a nuestra vida. Como Pablo decía, he terminado mi carrera. Está a punto de recibir la corona de justicia. Él lo sabe, hermano. Y eso nosotros también tenemos que estar seguros. Jesús, al igual, Jesús sabía que su vida no dependía del sistema de Herodes. Su vida dependía del plan que Dios, el Padre, tenía con él. Y por eso él hasta le profetiza. Y él le dice, yo tengo que trabajar hoy, mañana y pasado mañana. Hermano, en muchas razones podía hablarle que su ministerio iba a ser de 3 años. Y que también el trato de Dios con la humanidad iba a ser de, hermano, 3 milenios de años. Y entonces ahí él está diciendo que él no depende de lo que Herodes diga. Él depende de lo que el Padre diga. Y ahí nosotros podemos, hermano, aferrarnos a la palabra de Dios. Su vida, mi vida, no depende de las circunstancias que nos rodean. Nuestra vida depende de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces déjeme ir terminando en esto. ¿Encontró alguien el pasaje que le dije? Romanos 1 del 8:39. Romanos 1, 8:39 dice: y estoy seguro, y él da el listado, hermano, de las cosas que muchas veces se van a oponer. Usted puede, hermano, enfrentarse a muchas circunstancias de la vida. Y eso puede ser problemas económicos, problemas familiares. Puede, hermano, encontrarse usted con circunstancias adversas. Hermano, hoy que está muy en boga las extorsiones, usted puede ver que el diablo puede mandarnos amenazar. El diablo puede, hermano, querer amedrentarnos y querer, hermano, meternos miedo. Pero una de las cosas que nosotros debemos saber y estar plenamente seguros es que nuestra vida está en las manos de Dios y que de sus manos nadie nos podrá arrebatar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarlo, hermano, a que poco a poco usted permita que la palabra de Dios pueda encontrar el acomodo en su mente y en su corazón, para que usted dependa de lo que Dios dice a través de su palabra y que no dependa de las circunstancias que le rodean. Es probable que estemos pasando momentos de escasez, pero no nos vamos a quedar ahí. Dios en su momento nos sacará de ahí, porque Él es nuestra fuente de provisión. Él hará milagros para que usted y yo salgamos de esa crisis y podamos contemplar su gloria en cualquier momento. Si estamos pasando enfermedad, usted puede recordar que la Biblia dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a confiar. Es muy probable, hermano, que nos enfrentemos a sistemas religiosos. Hoy en día también tenemos una diversidad de credos. Hermano, tenemos un sinfín de grupos religiosos. Usted va caminando y encuentra un sinfín de iglesitas. Unas creen en una cosa, otras creen en otra cosa, otras creen en otra cosa, hermano, y es un serio problema. El problema más grande es ponernos de acuerdo.
Pero ese no es problema nuestro. Ese es problema que el Espíritu Santo obrará en cada uno de nosotros. Llegará el momento en que el Señor, hermano, nos revelará todas las cosas. Llegará el momento en que el Señor despejará nuestra mente. Usted no se preocupe por lo que cree fulano. Usted no se preocupe por los que creen en el otro lado. Nosotros busquemos al Señor con humildad y con sencillez de corazón, que la Biblia dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y llegará el momento en que el Espíritu Santo hablará y nos enseñará todas las cosas, hermano. Porque si le digo una cosa, con todos esos líos y esas divisiones, es difícil que la gente vaya al cielo. Pero como al cielo no los vamos a meter nosotros, ese es problema del Señor. Usted deje las cosas en paz y déjelas en las manos del Señor. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Porque si no, usted le va a decir: Señor, ¿y vas a meter al cielo a esa persona? Ese era el problema de los fariseos. Fíjese que el Señor Jesús dijo: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dijo Jesús, amén. Y eso nos agrada a nosotros. Pero a los fariseos eso los detestaba, hermano. Ellos decían: hay fiesta en el cielo cuando un pecador se pierde. Eso decían ellos. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús solo venía por los judíos. Ellos decían: no importa que el Señor se tarde, de todas maneras nosotros ya sabemos por quiénes viene el Señor. Ya nosotros sabemos quiénes se salvan y ya sabemos quiénes se pierden, decían ellos. Ellos ya lo tenían definido. Pero cuando Jesús viene y les dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano, ellos empezaron a meterse problemas, porque dijo: ¿que Dios va a meter a estos al cielo? Ya mero le decían a Jesús: hazte un cielo para ti y para los tuyos, pero el de nosotros con el Padre ya está arreglado. Hermano, eso puede suceder con nosotros hoy. Nosotros podemos llenarnos de amargura, podemos llenarnos de rencor, podemos llenarnos de odio. Y cuando vemos una persona que no nos parece, nosotros le decimos: Señor, por favor, no metas al cielo a fulano, a sutano, a perencejo. Y hasta le podemos dar una lista, decirle: hazme el favor, Señor, desaparécelos en vida, que se los trague vivos el infierno. Pero no los queremos en el cielo. Ese era el credo de los judíos, hermano. Y déjeme decirle, todavía hay muchos judíos que, aunque no se llamen judíos, creen lo mismo. Hermano, que son tan amargados, que son tan rencorosos, que tienen tanto odio y sed de venganza en sus corazones. Hermano, que si les pidiera a Dios hacer una lista a quienes no querrían en el cielo, yo le digo que usted mandaría a varios al infierno. Pero entonces déjeme terminar con esto: al cielo el único que los va a meter se llama Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Y por eso dice la Biblia: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si la sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados, yo creo que tendremos una buena frase en el cielo cuando usted se encuentre con alguien y le diga: ¿y vos qué le hiciste para estar aquí? Usted dígale: pregúntale al jefe, él sabrá por qué estoy yo aquí. Amén. Y usted le va a decir: ¿quién es el jefe? Pues usted sabe quién es el jefe en el cielo. Y usted va a saber que ninguno de nosotros merece estar allá, pero que vamos a estar allá por su gracia, por su amor, por su misericordia y porque Él así lo dispuso, hermano. Quiero que cierre sus ojos en esta hora. Precioso Jesús, esta mañana, Señor, nosotros venimos sumamente agradecidos por la obra redentora que tu Hijo amado Jesucristo realizó en la cruz del Calvario
por cada uno de nosotros. Permite, oh Dios, que esa palabra encuentre en nosotros el acomodo necesario y que esa palabra, Señor, vaya moldeando nuestra manera de pensar, vaya moldeando nuestra manera de ser, vaya moldeando nuestro carácter, para que cada uno de nosotros comprendamos de una vez por todas que esto no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Esto no es por lo que nosotros estamos haciendo. Esto es por la gracia redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Que ese Espíritu venga sobre nosotros e inunde nuestra vida. Padre, te lo suplicamos por los méritos de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Gracias, Señor. Bendice a cada uno por nombre y limpia nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Saludémonos unos a otros. No se vaya sin saludar a alguien y le invitamos a nuestro próximo servicio. Que Dios le bendiga.